No hace falta tener siquiera un dedo de frente para entender que el azufre es dañino para el ser humano. Y en particular, el procesamiento del petróleo para convertirlo en diferentes productos genera azufre. Es por eso que las refinerías tienen sistemas que retienen el azufre para evitar que éste sea lanzado al medio ambiente y en consecuencia dañe la salud de las personas. Aquí el tema radica en que el periódico Reforma publica hoy justamente una investigación en la cual se da a conocer que las refinerías o muchas plantas de Pemex no retienen suficiente azufre y por lo tanto en sus emisiones al medio ambiente pues obviamente va una enorme cantidad de azufre al medio ambiente y que al final termina siendo esto respirado por millones de personas. Millones de personas. Ahí le va el dato que trae esta nota tremenda e interesante del periódico Reforma. La refinería de Cadereyta alcanza a recuperar apenas el 26% de sus emisiones de azufre. Esto quiere decir que diariamente, emite al aire 282 toneladas de azufre. La refinería de Ciudad Madero apenas retiene el 13%, emitiendo al medio ambiente 192 toneladas de azufre. La refinería de Salamanca, esa la tenemos nosotros de acá más cerquita, apenas alcanza a retener 6% del azufre y en consecuencia emite al medio ambiente 98 toneladas de azufre. Agárrese, Minatitlán es terrible. Minatitlán, la refinería de Minatitlán solamente retiene el 4% del azufre, así que emite al medio ambiente 775 toneladas de azufre. Vámonos, riquis, por si no quería más. La refinería de Salina Cruz solamente retiene el 2% del azufre y emite al medio ambiente 278 toneladas desde este componente. Y finalmente, para que se vaya usted en algas, así de plano, la refinería de Tula. Solamente retiene el 1% del azufre que genera el proceso de refinación y en consecuencia emite el medio ambiente y se están fumando diariamente los capitalinos y los hidalguenses nada más y nada menos que la friolera de 409 toneladas de azufre diarios. ¡Vámonos, mi rey! ¿Cuál es el promedio de retención de azufre que debería de tener una refinería promedio, o por lo menos lo que se espera en materia de producción energética en el mundo? Bueno, pues que las refinerías retengan por lo menos el 90% de sus emisiones de azufre. Y todas las refinerías de México fracasan miserablemente en este proceso. Esto no quiere decir que debamos de cerrar las refinerías. No, por supuesto que no, en lo más mínimo. No. Insisto, en esa parte sí estoy de acuerdo con el presidente. El problema radica que la racionalización, la austeridad y otras cosas, por supuesto, y la enorme corrupción de Pemex hacen que evidentemente sea poco menos que imposible colocar, renovar y remozar los equipos que hacen la retención del azufre. Y pues ahí están las consecuencias. Y esto, ojo. Todo esto está basado en la información de la norma federal de 2006. No es una norma internacional, sino que es, bueno, sí es una norma internacional a la cual también está adaptada México. En consecuencia, las consecuencias a la salud humana, yo creo que ya se ven, o sea, no hace falta que nos esperemos generaciones para ver a alguien que le salga un tercer ojo, ¿verdad? Pero sí están a la luz. Si de por sí ya los capitalinos ya tienen el problemón, no manches, de precisamente las emisiones diarias de CO2 y evidentemente también el problema del ozono allí en la Ciudad de México, a esto añádanle que también en esa mezcla mortífera se avientan su muy buena fumada de azufre. Y bueno, ¿para qué le cuento a usted? Ay, Pemex sigue quitándonos. Pemex sigue siendo un auténtico problema. Pemex
va a quebrar. No quisiera decirlo, pero tiene que quebrar por lo que estoy viendo, para que entonces podamos resolver muchas cosas. Insisto, no debe de parar, pero es inevitable que su quiebra técnica nos lleve también a otro gran problema. Y si a este añadimos, por supuesto, el del medio ambiente, pues ahora sí ya nos llevó la tía de las muchachas. Apenas ayer le estábamos platicando de la tragedia que se cierne sobre la producción de caña de azúcar en México, precisamente por la sequía. Y hoy nos amanecemos con esta nota del periódico El Universal que nos habla justamente de que ahora a los cañeros que quedan, los de Morelos, los que todavía medio la pueden salvar un poco porque allá hay un titipuchal de agua, pues son víctimas de la delincuencia organizada. Hay denuncias de que los delincuentes les están pidiendo hasta 20,000 pesos por transportista para poder salir y llevarse la zafra de la caña de azúcar. Ya han asesinado antes los criminales, denuncian productores, se limitaban a cobrarle las cuotas directamente a los dirigentes de los transportistas. Pero no, ahora no, ya encontraron la manera no solamente de brincarse ese dique, sino hasta incluso de hacer todavía más ganancias directamente con el transportista. Los mismos transportistas detallan en esta nota del Universal que los criminales trabajan con las listas de los transportistas. Tienen toda la información de cada uno de los productores de caña, de cada uno de los que las transportan, de cada uno de los que las procesan, de todo el mundo. Y obviamente en consecuencia tienen los domicilios de estas personas. ¿Quién se las proporcionó? ¿Quién gobierna allá en Morelos? Vaya usted a saber, yo ya no me acuerdo. En fin, el caso radica en que en este lugar impera total, completa y absolutamente el crimen organizado. El narco opera prácticamente todas las actividades sociales y económicas de la zona. Y las autoridades, pues sí, cruzadas de brazos, bueno, no cruzadas de brazos, simple y sencillamente acatando las órdenes presidenciales. Abrazos y no balazos. Sorprende esta nota de Excelsior, pero tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo. Excelsior consultó a expertos de BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con respecto precisamente a si las elecciones tanto de México como de Estados Unidos podrían afectar las fluctuaciones del peso frente al dólar, y estos dicen que no. Obviamente las de México no tienen mucho que ver en este tema, pero también evidentemente existía la posibilidad del riesgo país. Bueno, los expertos dicen, y esto es muy interesante porque está inevitablemente ligado con la política, los expertos dicen que no se espera que haya alguna tensión en cuanto a la fluctuación del peso dólar por las elecciones de México, porque ven continuidad en las políticas mexicanas. Ojo al parche. Aquí sí no estamos hablando de encuestas, estamos hablando de lo que ven los expertos en materia financiera y económica. Es interesante, hay que decirlo. Eso es por un lado. Y por otro lado, también dicen que en el caso de Estados Unidos, que esas sí son elecciones muy influyentes, tampoco ven que estas pudieran afectar al tema de la paridad del peso dólar, porque a diferencia de cuando la primera vez que ganó Trump, y que había dicho que se iba a eliminar el Tratado de Libre Comercio, y que al final resultó que no, mientras estuvo este sainete, o es decir, en el proceso electoral, los mercados sí fluctuaron hasta en un 10%. Ese fue el fenómeno Trump. Como ahora ven que a pesar de todo lo que dice Trump, no ha tocado el tema del TEMEC, ni siquiera una posible renegociación de este mismo, pues entonces no se ve que esta fluctuación vaya a tener algún cambio. Así que parece ser que entonces podremos seguir viendo un dólar barato. Insisto, por favor, no hay que dormirnos. Si ahorita hay una razón por la cual el dólar está barato para los mexicanos, es porque la Fed ha determinado mantener la debilidad del dólar precisamente para contrarrestar los efectos de la inflación. Es por eso que ahorita vemos el dólar barato.
Si de pronto la Fed determinara terminar con precisamente esta debilidad ficticia del dólar, entonces ahí sí veríamos entonces incrementarse el precio de la moneda estadounidense con respecto a la del peso mexicano. Así que todo indica que vamos a seguir teniendo los que compramos cosas de Estados Unidos o bienes o servicios de Estados Unidos, pues bueno, vemos una ventaja en que esté el dólar barato. A los que sí les va a ir del nabo, y ahí sí está cañón, son a los que reciben remesas. Ahí sí yo creo que no les va a gustar nada este asunto. Pero insisto, la razón es políticas propias de la moneda, aplicadas a la moneda estadounidense. El peso y por supuesto México, nada tienen que ver. Está tremendo el jaloneo allá en Estados Unidos con el tema de la ley impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que criminaliza por completo a quien incluso pudiera ser o fuera sospechoso de ser migrante ilegal. Esta ley que impulsa el gobernador tejano se llama, de hecho le dicen allá en Estados Unidos, es la ley Muestra tus papeles. Y bueno, todos los agentes del orden están autorizados para arrestar e incluso deportar así en automático a cualquier sospechoso. Así, de plano, si te ven ahí en la calle morenito, vámonos mi rey. Como que tienes medio pinta de latino, órale, para atrás. Como que alguien te escuchó hablar español, valiendo madre, güey. Órale, vente y te vas, así, de plano. Una ley xenófoba, en eso sí, definitivamente la Secretaría de Relaciones Exteriores puso el grito en el cielo y por supuesto que esto tensa todavía más las relaciones México-Estados Unidos. Y bueno, obviamente las comunidades hispanas están paradas de pestañas, ¿eh? La verdad es que la cosa está tremenda, sobre todo porque las familias hispanas tienen mucho miedo de ser separadas. Algo que comenzó a ocurrir de manera muy ostensible en el gobierno de Trump y que no se ha detenido en el gobierno de Joe Biden. Y por supuesto, esto ha provocado que, por ejemplo, muchos migrantes incluso ya de plano determinado, ya mejor evitar la frontera de México con Texas y mejor irse por otros lados. Y que evidentemente esto muchas organizaciones de derechos humanos temen que pudiera incrementar de manera ostensible la cifra de muertes en el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, y bueno, esta rebatinga ha estado incluso, por ejemplo, metida en el tema de la Corte, porque horas después del fallo de la Corte de Estados Unidos que decía sí a la cacería de inmigrantes en Texas, un tribunal de apelaciones lo frenó de nueva cuenta y entonces todavía está en veremos si se aplica o no se aplica. Pero lo que sí es destacable, y lo muestra precisamente la jornada en su portada, es que la Corte de Estados Unidos está a favor de la cacería de migrantes. Y esto obedece a una muy fuerte presión social que se convierte evidentemente en presión política para los estadounidenses y en consecuencia sucede este tipo de cosas. Ojo al parche. Estados Unidos es un país que proclama a los cuatro vientos que la libertad es uno de los principios fundamentales de este país, por supuesto. Sin embargo, es algo muy sui generis, porque, por ejemplo, efectivamente, esta ley, la SB4, obviamente que no garantiza la libertad de prácticamente nadie, simple y sencillamente por tener una apariencia de latino. Entonces, el principio fundamental que le da origen y circunstancia y un montón de pretextos a Estados Unidos está siendo violentado en un estado con el aval de la Corte de Estados Unidos. Nada más para que se echen ese trompo a la uña y vean la clase de xenofobia terrible que está sucediendo en uno de los países más potentes del orbe. Ay, nanita. Todos los políticos, sin excepción, cuando están en campaña, se muestran como personas maduras, como personas capaces, como personas
resilientes y resistentes, y de hecho así debe de ser. Es lo que uno menos espera justamente de un político, porque dedicarse a esto, al ejercicio del poder, no es para cualquier persona. Se requiere de templanza, se requiere de un poquito de sabiduría, se requiere incluso de cierta dosis de impenetrabilidad o impermeabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que inevitablemente el ejercicio del poder genera críticas. Nunca habrá nadie que logre imponer algo o ejercer una política sin que haya alguna diatriba, sin que haya cuestionamientos, sin que haya diferencias, sin que haya oposición. El político profesional entonces debe de ser lo suficientemente maduro para entonces enfrentar esa oposición, convencer a la mayoría de las personas, ofrecer información, ser transparente, pero sobre todo seguir adelante, precisamente porque esa es su visión de Estado o su visión política. Bueno, esto entonces define, por supuesto, la profundísima inmadurez del presidente López Obrador, que ayer en su mañanera festejó datos del Reforma. ¡Vámonos! Chulada de maíz prieto. Este pasquín inmundo, diría López Obrador, publicó su sondeo reciente con respecto a la popularidad del presidente. ¡Vámonos, güey! Le fue bien al presi, le fue muy bien a mi presi. 73% el porcentaje de aprobación que tiene López Obrador en la encuesta de Reforma. 11 puntos más que la anterior medición, ¿eh? Vámonos. ¿Y qué creen que hizo el presidente con ese pasquín inmundo? Pues obviamente, feliz, feliz, feliz. Lo festejó, lo alabó, dijo, ay, Dios mío. O sea, hizo ahí su fiestecita en la mañanera. Evidentemente esto nos muestra el profundo grado de inmadurez política que tiene Andrés Manuel López Obrador, que todos sus sexenios se la pasando tirando el estiércol al periódico Reforma y a cuanto medio de comunicación le muestra una realidad alterna a sus datos. Entonces ahí sí se convierten en pasquines inmundos, en porquerías, en medios vendidos, bla, 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 bla. El mismo argumento que han utilizado obviamente los 4Ts, los solovinos, los borregos, las cajas repetidoras en las que se han vuelto los acólitos justamente de la cuarta transformación. Con la pena, mis niños, pero eso es lo que son. Pero ahora que el periódico Reforma le da una cifra que lo beneficia abiertamente, pues entonces ahí sí festeja y reconoce. Es como los niños. Sí, si los niños están jugando con un grupo de amiguitos o con sus primitos, por así decirlo, y se lo están pasando bomba, no, bueno, pues ahí sí, chido, perrón. Pero, hay un desacuerdo o el turno se terminó y sigue el otro niño. Ay, no, ya no quiero jugar. Ya voy a agarrar mis cosas y ya me voy. Eso es López Obrador, un muchachito imberbe precisamente en este difícil, complicadísimo arte de ser gobierno. Y pues bueno, insisto, López Obrador refleja muy bien lo que somos la mayoría de los mexicanos. Así que pues eso no nos deja muy bien parados en materia democrática.